Muy buenas tardes. Les pedimos disculpas por el inconveniente, ¿verdad? Pero ya tenemos a nuestra panelista con nosotros, profesora Irene Chávez Cervello. Voy a compartirles un poquito la hoja de vida de la profesora Mayra Cervello, ¿verdad? Ella hoy nos va a impartir la conferencia Curación de Contenidos, la nueva rutina del docente de Ciencias Naturales. La profesora Mayra es maestra de educación primaria, egresada de la antigua Escuela Normal Mixta Pedro Nufio de Tegucigalpa. Ella es licenciada en biología, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estudios de posgrado en ecología de poblaciones de la Organización de Estudios Tropicales y la UCR de Costa Rica. Tiene una maestría en cognición en los procesos de enseñanza-aprendizaje por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, y también una maestría en tecnologías aplicadas a la educación por las universidades de Alicante, Universidad Nacional Autónoma de Barcelona y Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Ciencias Naturales, impartiendo asignaturas del área de biología, y también es docente del Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin más preámbulos, les presento a la profesora Mayra con su conferencia de curación de contenidos. Bienvenida, profesora Mayra. Gracias, licenciada Zoilita. Disculpen el atraso. Realmente, de toda la curación de contenidos que yo he hecho, en último lugar dejé para compartir mis clases de manera sincrónica Webex, y es justo la que estamos utilizando ahora. Ustedes me dicen si realmente yo estoy compartiendo pantalla o no. Si no, déjenme compartir la pantalla. Si me confirman si tengo opción a compartirla. Tiene sonido, pero todavía no está compartiendo. Comparta. Ok, listo. Solo me confirman si ven la presentación. Sí, ya. Listo. Bien, yo rápidamente, porque les he robado de su tiempo, voy a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la curación de contenido. De hecho, es una nueva rutina que ahora los profesores de ciencias tenemos que tomar en cuenta con todo el trabajo que tenemos que hacer. Solo repasemos un poquito. ¿Recuerdan lo que hacíamos antes? Los que ya tenemos tiempo de estar dando clases, o incluso antes del confinamiento. ¿Recuerdan que decorábamos los salones de clase? Pues, ¿y ahora qué hacemos? También decoramos las aulas virtuales. Incluso a veces utilizamos Bitmoji para poder decorar nuestras aulas virtuales. ¿Recuerdan que antes planificábamos y hacíamos una cantidad de trabajos increíble planificando, porque teníamos que entregar las planificaciones? Pues, ¿qué resulta ahora? Ahora también planificamos, también hacemos cualquier cantidad de cosas. De repente ahora es mediada por el ordenador. Recuerdan que antes pues nos tocaba revisar exámenes, revisar tareas, revisar trabajos, revisar. Y ahora pues también nos toca revisar tareas, revisar trabajos, revisar como profesores. ¿Se acuerdan que antes estábamos frente a nuestros estudiantes en un salón de clase, con ellos, atendiéndolos, de alguna manera mirándolos? Pues ahora también estamos frente a nuestros estudiantes cuando hacemos las sesiones sincrónicas con elementos o con recursos o con aplicaciones como esta o con las que ya están disponibles en la red. Imagínense todo eso. Lo que hacíamos antes lo seguimos haciendo ahora. Pero hay que agregarle más cosas. Ahora hacemos búsqueda en Internet. Nos tardamos mucho haciendo búsqueda en Internet de nuevos recursos que tenemos que compartir con nuestros estudiantes. Creamos contenido y hacemos una creación de contenidos. Acabamos de terminar la sesión y el taller con el profesor Yajeric y vimos cómo podemos ser capaces
de crear podcast, por ejemplo, y me imagino que la mayoría han creado por lo menos uno, si no 10 contenidos utilizando las tecnologías. Pues todavía le sumamos eso y además sumamos que tenemos una serie de herramientas de las que tenemos que estar pendientes para atender las preguntas de los estudiantes, las preguntas de los profesores, el trabajo administrativo en las escuelas, los correos electrónicos de la familia, las reuniones familiares virtuales, que la fiesta virtual, que el convivio virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a agobiarnos, todo eso nos lleva a que sintamos que la cabeza nos va a explotar, sintamos que ya no vemos más, incluso a veces llegamos a aparecer como zombies en nuestra propia casa, casi a ese nivel de zombie, y ya ni siquiera una tacita de café nos ayuda. Es cuando nosotros sentimos que la cabeza le hace kaboom, porque simple y sencillamente caemos en la infoxicación o en la infoxicación, como le llaman muchos. O sea, estamos infoxicados. Nosotros como profesores infoxicados y nuestros alumnos infoxicados también. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que realmente están infoxicados, que ya el nivel de saturación ya pasó de tanto, pero de tanto que hay en la red, que no saben para dónde agarrar, no saben qué hacer, no saben qué usar, no saben y necesitan realmente una terapia o un proceso de rehabilitación para salir de esa infoxicación. Entonces, ven, encima de que hay algunos que se intoxican con alcohol, hay otros que encima, aparte de la intoxicación con alcohol, viene la infoxicación con la cantidad de información que nosotros como profesores ahora debemos procesar, y sobre todo profesores de ciencias que necesitamos un montón de recursos, convertirlos en objetos virtuales de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan alcanzar el mínimo de competencias que alcanzaban estando en los salones de manera presencial. Así que con tanta infoxicación, pues nos tenemos que poner a dieta. Y obviamente una de las mejores formas para ponernos a dieta de esa infoxicación pues es la curación de contenidos. Esa es una nueva rutina que tenemos que aprender a hacer, que ya le estamos haciendo, pero de repente no es la dieta correcta, no es la dieta que nos va a ayudar a salir de la infoxicación. La primera vez que yo oí la palabra curación de contenidos, allá por el año como 2012, recuerdo que lo primero que se me vino a la mente era, es curación, curaduría. Curaduría es más bien ver cómo los curadores de arte en los museos restauran, recogen piezas de arte, las arreglan, las organizan en el museo y las tienen ahí para exhibición, pero realizan una serie de procesos para poder exhibir esa obra de arte. Y también me acordaba en ese tiempo de lo que hacen mis colegas en los herbarios. Hacen curación, que son curadores, solo que son curadores de plantas y de especímenes de plantas, porque organizan, arreglan toda los elementos, o sea, estas plantas, estas colecciones, coleccionan y las organizan por familias, las organizan por sitios, ponen los sitios donde estaban, tienen todo organizado. Eso es lo que hace un curador de arte o es lo que hace un curador en un herbario. Pero ahora que nosotros como profesores somos curadores de contenidos, veamos qué es eso de curación de contenidos. Y de hecho, la curación de contenidos implica, ese acto interactivo que nos obliga a investigar, a hallar o encontrar cosas, a filtrar, a organizar contenidos, a agrupar, a integrar, a editar y por último a compartir con colegas o a compartir con los estudiantes lo que hemos encontrado y lo que hemos modificado con lo que hemos encontrado. Es una tarea ardua que nos quita además tiempo del que ya no teníamos antes cuando hacíamos la planificación, cuando hacíamos el arreglo del salón de clases, cuando hacíamos la revisión de tareas y trabajo. Sumado a eso, ahora tenemos que hacer todavía más. Una de las formas en las que como profesores, sobre todo de ciencias naturales, como decía, con tanta necesidad de encontrar en la red esa cantidad de recursos que los vamos a convertir en objetos virtuales de aprendizaje, porque es a través de esos recursos que el alumno va a lograr darle significado a ese aprendizaje y construirlo, pues tenemos que seguir un proceso.
Y ese proceso implica, déjenme ver que no se me mueve la presentación, ese proceso implica, está trabado, que no lleguemos mientras estamos navegando por la red. Mientras estamos navegando por la red, podemos llegar a naufragar. No sé si les ha pasado. Yo, en lo particular, tengo un monito procrastinador en mi cabeza que siempre atrasa las cosas que yo estoy haciendo. Y cuando estoy enfrente del ordenador, después de navegar, termino naufragando. ¿Por qué? Porque de repente estoy buscando una información que tiene que ver con la reproducción sexual y asexual en los seres vivos y termino encontrando un manual del Kama Sutra que no sé ni qué significa ni para qué sirve. Ese es de la navegación al naufragio. Y a veces nos pasa que estamos con tanta información y con tantos recursos que no sabemos qué hacer y terminamos naufragando. Entonces, para eso es que ocupamos llevar un proceso que es el proceso de curación de contenidos. Primero, hacemos la búsqueda. Tenemos todas estas instancias, ven cómo en los congresos como este, ustedes logran encontrar nuevas herramientas y se dan cuenta de la cantidad de aplicaciones que hay, de la cantidad de LMS, que son los Learning Management Systems o sistemas de gestión del aprendizaje, a través de los cuales nosotros podemos gestionar nuestras propias aulas. O sea, hay cantidad de cosas, hay cantidad de aplicaciones. ¿Vieron los muchachos cuánta cantidad de aplicaciones les compartieron para poder hacer exámenes? La cantidad de aplicaciones que podemos utilizar para transmitir ese conocimiento que queremos compartir con los estudiantes para que ellos logren construir su aprendizaje. Todo eso implica tiempo para búsqueda, pero por ahí tenemos que ir. Una vez que hacemos la búsqueda, saber cómo filtrar, saber qué es lo que nos conviene. Obviamente hacemos un diagnóstico de quién es nuestro nuestro escenario, quiénes son nuestros usuarios, o sea, es saber qué características tienen y en función de eso filtrar lo que sí vale la pena y lo que no vale la pena y luego pues organizarlo. Y la manera de difundirla, la mejor manera de difundir todo lo que nosotros encontramos no es simplemente compartir en un grupo de chat algo que yo encontré o compartir esta aplicación, vean que es súper interesante si no la han usado. Eso lo hacemos los profesores, pero lo ideal sería que creáramos redes de aprendizaje, o sea, redes docentes en la escuela donde trabajamos, en la institución, para que ahí construyamos un espacio donde de manera bien organizadita pudiéramos tener todos esos recursos que ya hemos filtrado y que cada uno de nuestros compañeros también ha buscado, ha filtrado y ha organizado. Les pongo un ejemplo, una forma de poder organizarme de manera personal para poder hacer la curación de contenidos y volverme un maestro curador es, y de esa manera guiar a mis estudiantes a que ellos también hagan curación digital y puedan hacerlo. Acuérdense que nuestros estudiantes son expertos en redes sociales, expertos. O sea, ellos les saben cómo programar un celular, ellos les saben cómo utilizar los mejores elementos de Instagram, de Snapchat, de Facebook, Twitter. Ellos son expertos en redes sociales. Pero cuando ya les toca trabajar frente al computador para hacer algo que implique aprendizaje, y en ciencias naturales más, es ahí donde se ven perdidos. Porque no saben, si ustedes les dejan una tarea al estudiante, una tarea que implique hacer búsqueda en Internet, no saben buscar en Internet. Nuestros alumnos no saben hacer búsqueda en Internet. Nosotros debemos guiarlos en esos procesos. Pero para eso tenemos que aprender también nosotros a hacer esa búsqueda, a convertirnos en maestros curadores de contenido. Y para eso nosotros podemos entonces ir creando nuestras propias competencias digitales y creando, por ejemplo, los famosos Personal Learning Environment, que en español serían nuestros ambientes personales de aprendizaje. Yo les dejo de tarea a cada uno de ustedes, yo no sé si lo han hecho o no lo han hecho y si lo tienen, un esquemita parecido al que aparece en la pantalla, en el lado izquierdo, para que ustedes organicen su ambiente personal de aprendizaje. Pueden hacer un esquema en una hoja de papel o un esquema en la computadora y organicen qué es lo que tienen y qué es lo que saben. Por ejemplo, qué recursos
¿Qué aplicaciones son las que utilizan para comunicarse con sus estudiantes y con la gente que tienen a su alrededor? O sea, ¿qué recursos utilizan? ¿Qué aplicaciones utilizan? Las ponen y las agrupan en un lado, en el papel, en esquema. ¿Qué utilizan para publicar? Las ponen y las agregan en otro lado. ¿Qué utilizan para gestionar su aula de clase? Las ponen y las agregan en otro lado y dicen, ok, yo utilizo mi LMS clásico es Classroom, que es de Google Education. Mi LMS clásico es Edmodo. Acuérdense que los LMS, que son los sistemas de gestión de aprendizaje, o Learning Management System, por sus siglas en inglés, son esos espacios donde nosotros gestionamos el aula, donde los alumnos van a entrar para encontrar todos los recursos que necesitan. ¿Cuáles utilizo? Los pongo. ¿Cuáles conozco? Los pongo. ¿Qué utilizo para búsqueda? ¿Cuáles son mis buscadores favoritos? ¿A dónde me voy cuando quiero buscar información? Lo pongo en mi PLE. ¿Qué utilizo para organizar mi información? ¿Qué es lo que hace? Es el tercer paso de la curación de contenidos. ¿A dónde me voy para organizar esa información? Y lo pongo. Entonces, todo eso ya estoy creando mi ambiente personal de aprendizaje. Y en ese ambiente personal de aprendizaje, cuando yo tengo todos esos elementos, me doy cuenta que ya tengo un poquito de todo lo que ocupo. No necesito saberlo todo. O sea, si yo ya puedo usar, por ejemplo, qué sé yo, Edmodo, y ese es mi LMS, me quedo con él. Y si me está funcionando, me quedo con él. Si yo ya utilizo como herramienta para crear contenido, utilizo Canva, por ejemplo, o Easily para hacer infografías, me quedo con él. ¿Hay más? Sí, hay más, pero yo ya tengo mi ambiente personal de aprendizaje diseñado. ¿Puedo aprender otras nuevas? Sí, y me doy tiempo para irlas aprendiendo y a ver si son mejores que la que tengo. Pero no necesito abrumarme con la cantidad de cosas y no lo necesito saber todo. No necesito saber todas las aplicaciones que existen. Fíjense que si me queda tiempo les comparto. Yo lo primero que hice cuando entramos en confinamiento fue hacer un cuadro en Word, lo puedo compartir si quieren, donde distribuí todo lo que yo conocía. O sea, hice en un esquemita, porque ya tenía esto, desde hace tiempo yo ya había construido mi ambiente personal de aprendizaje, lo hacíamos con mis estudiantes de la Universidad Pedagógica en las clases de educación básica bilingüe, y recuerdo que ese yo lo tenía, pero ahora que vino el confinamiento empecé a distribuir y organizar qué recursos utilizo yo o conozco para crear infografías y con eso hacer objetos virtuales de aprendizaje. Y fui sacando unos tutoriales para poder después compartirlos. Con eso, vean lo que yo hago una vez, y que no es lo mejor de repente, pero me ha funcionado a mí. Cuando voy a la búsqueda de algo, por ejemplo, un laboratorio virtual de genética, lo escribo en el buscador. Después comienzo a encontrar N cantidad de sitios. Miren que para el laboratorio virtual de genética se me abrieron como resultados 7.340.000 sitios. ¿Me va a quedar tiempo de encontrar 7.340.000 sitios? Mentira, voy a naufragar. Entonces abro algunos y encima abro un montón y tengo mi página abierta y con un montón de pestañas abiertas. Así, el montón. Y las que me gustan las voy guardando en favoritos y las voy dejando ahí. Pero entonces utilizo de manera personal, hasta ahorita hay otras herramientas en línea, en la nube, donde ustedes pueden hacer curación de contenidos, pero yo utilizo OneNote. OneNote es como el Google Drive, como el Evernote o como otras, donde yo puedo organizar mis cosas. Incluso aquí esto que ustedes ven en pantalla es más bien un ejemplo de mi portafolio digital. Mi portafolio docente digital lo tengo dividido en carpetas, la presentación personal, componente docente, pero aquí yo puedo agregar de mi PLE, que de mi ambiente personal de aprendizaje, yo puedo agregar aquí, por ejemplo, las aplicaciones que puedo utilizar para hacer infografías, las aplicaciones que puedo utilizar para que mis alumnos hagan fichas y de estudio, las aplicaciones que puedo utilizar para que yo pueda publicar, las aplicaciones que puedo, y las divido en carpetas y ya tengo organizado. Y cuando las tengo y las estoy buscando en internet, simple y sencillamente voy arrastrando y las voy pegando aquí, o voy pegando los enlaces aquí y ya tengo toda esa información organizada. Utilizo ese OneNote, vean
las pestañas y ahí está la información. La pestaña que se abre, por ejemplo, la que está aquí es evidencias de trabajo de programación docente. Es una pestaña más de las que tengo en OneNote. OneNote es de Microsoft, entonces por eso lo utilizo, me lo da gratis el programa de Microsoft. Y luego hay otras herramientas que están para curación de contenido donde nosotros nos inscribimos, abrimos una cuenta y podemos subir la información que queramos y tenerla ahí guardada porque tiene nuestro usuario. Está Flipboard, está Scoopit. De hecho, yo he utilizado Scoopit. Cuando entro a Scoopit, ahí es donde encuentro, por ejemplo, artículos súper interesantes de educación, de biología y de las áreas particulares que a mí me gustan del área de la biología. Pinterest, que me imagino que ustedes lo conocen mucho porque Pinterest es una herramienta para curar contenidos, porque si ustedes entran, en ese sitio hay gente que crea su propio Pinterest y está metiendo pines, como que ustedes están pegando en un tablero las informaciones que son de interés particular y lo tienen ahí guardado y pueden ver los pines de otros, pueden ver, y ahí es cuando comparten una cantidad de información que les va a servir para su propio trabajo. Esa es una forma de organizar. Cuando nosotros buscamos un recurso en línea, nosotros tenemos que ver esas capacidades o esos elementos pedagógicos, o sea, qué tan pedagógico es ese recurso que yo voy a utilizar, o sea, esa aplicación, para no saturar a mi estudiante con una carga cognitiva. Eso basado en la teoría de carga cognitiva y basado en la teoría del aprendizaje multimedia. La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia y la teoría de la carga cognitiva nos están diciendo un montón de información, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Desde que ya se empezaba a trabajar con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, se empezó a hablar de esta teoría. Estos teóricos están diciendo que al alumno no lo podemos saturar. O sea, si le damos un elemento o un recurso que queremos construir, no le podemos dar más de lo que necesita, porque entonces le estamos creando carga cognitiva y ya no va a tener y ya no va a poder incorporar en sus esquemas mentales lo que necesita para dejar todo en su memoria a largo plazo. Y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia ya nos está dando los lineamientos y nos está diciendo, miren, la arquitectura humana, la arquitectura cognitiva humana funciona de esta forma. Y como funciona de esta forma, pues tomémosla como base. Tenemos que revisar si este recurso es funcional, o sea, funcional en varios sentidos. Si el formato de uso es fácil, o sea, yo por eso no uso WebEx, porque para mí no es muy amigable, pero ven, existe, y para otros sí va a ser muy amigable WebEx. Los alumnos, cuando yo por primera vez estaba trabajando y lo hacía a través de Google Meet, empezaron a quejarse. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a trabajar con Zoom, porque Zoom tiene una interfaz súper amigable. Luego, tengo que reconocer esos aspectos tecnológicos y estéticos. Si el recurso que yo estoy agarrando es muy bonito, es atractivo a la vista, ustedes van a ver, o sea, por ejemplo, si utilizan el modo como LMS, que es como el sistema de gestión de aprendizaje, lo utilizan, se van a dar cuenta que es muy amigable porque se parece mucho a Facebook. Entonces los alumnos se acostumbran a esa interfaz. Pero si de repente entran a Moodle, ven que Moodle es como medio aburridón. Aunque ahora con el 3.9, que es el que estamos usando en las universidades, pues ya la interfaz es más amigable y es más bonita. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Tenemos que ver también en los aspectos tecnológicos qué es lo que tienen nuestros alumnos. O sea, yo no le voy a poner a mi alumno a que descargue una aplicación que necesita Flash si él está utilizando un celular donde no puede abrir Flash. Entonces, no puede utilizar ese laboratorio virtual, no lo puede hacer. Ese tipo de cosas son importantes tomarlas en cuenta. Y el tiempo, pues también es importante para saber cuánto le va a tomar a mi alumno navegar por el recurso que yo estoy utilizando. Así vemos que cuando queremos integrar la educación con las tecnologías, debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que es muy útil que el rasgo con mayor preponderancia es la interactividad. El alumno va a aprender un poquito más cuando interactúa, cuando la herramienta que le damos, él puede interactuar con ella. Eso me va a permitir quizás que el aprendizaje llegue más rápido y que la información que estamos compartiendo, ese conocimiento que estamos compartiendo, quede plasmada en la memoria a largo plazo del estudiante. Luego, todavía nos falta camino por superar, porque aparte de que tenemos que resolver el problema de acceso y de conectividad, debemos de saber y desarrollar competencias
en el uso de estas tecnologías para que le demos el adecuado uso como profesores y nuestros estudiantes puedan usarlo de manera correcta. Y sobre todo considerar eso. En la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia me dice, por ejemplo, que yo tengo un recurso digital que voy a utilizar para elaborar un objeto virtual de aprendizaje y me dice que si yo a mi alumno le voy a brindar información a través de tecnologías como estas, yo no puedo darle más de 7 elementos nuevos, porque esos 7 elementos, si le doy más de 7 elementos nuevos para que él los incorpore a su arquitectura cognitiva, no va a poder, se van a perder. Acuérdense que tiene que pasar, cuando vemos esta teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, nos damos cuenta de esto. Vean, por ejemplo, tenemos que buscar recursos. Vean cómo el profesor Javier comentó lo del podcast, perdón. El podcast es súper interesante porque simple y sencillamente, si yo no tengo la posibilidad de crear un recurso, me ayuda porque utilizo el canal auditivo y lo estoy utilizando con el canal visual. Vieron cómo incorporaba también los GIFs e incorporaba también las láminas y de una forma sin cargar el aparato que el alumno está utilizando, porque de repente en el aparato el alumno no puede correr un video o un video con audio, una presentación con audio no la puede correr, pero entonces la hace en esos dos momentos. Sin embargo, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia me dice que el alumno aprende mejor cuando yo le creo un contenido que tiene las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se ven por qué los nativos digitales que ya están dejando de ser nativos digitales? Porque ahora ya prácticamente muchos de los profesores que ya están en los salones de clase trabajando con los estudiantes ya nacieron con la tecnología. O sea que ya eso de nativo digital y de migrante digital que Prensky lo dijo a principio de este siglo, ya está quedando como, ya Prensky dice, pues ya no, ya todos están siendo digitales. Y vean que cuando tenemos estos nativos digitales, los queremos llamar todavía así, y porque sí, todavía hay unos que han quedado como nativos digitales. Si lo vemos, estos niños cuando quieren buscar algo, incluso yo lo hago y me funciona, yo quiero saber y aprender cómo manejar ese recurso, me voy inmediatamente a YouTube. No leo un instructivo, no leo un manual que me diga cómo elaborar exámenes en línea. Veo un video. ¿Por qué? Porque fíjense que con estos esquemas que nosotros vemos y tenemos, solo nos estamos potenciando 2 canales para recibir la información y para que se cree el aprendizaje. Acuérdense que aprendemos con el cerebro. O sea, nos quitan el dedo, igual aprendemos. Nos quitan una pierna, igual aprendemos. O sea, si nos quitan el cerebro, ya no podemos aprender. Aunque percibimos, por ejemplo, en ciencias naturales, necesitamos todos los sentidos para aprender contenidos en ciencias naturales. Pero en este momento solo tenemos la explotación de 2 canales, el canal auditivo y el canal visual. Y eso, en la medida en que entren al mismo tiempo, en esa medida se van organizando en la memoria de trabajo y en la memoria a largo plazo ese conocimiento de una mejor forma que si entraran por separado. Por eso también se van a quedar ahí plasmados si el alumno ya tiene conocimientos previos. Pero esos conocimientos previos los tenemos que diagnosticar. Por eso tenemos que saber cuando vamos creando, y eso el paradigma constructivista nos lo dice. Entonces, esos 2 canales son los que más se están utilizando. Y obviamente el aprendizaje se ve amenazado si esos materiales instruccionales sobrecargan los recursos cognitivos del aprendiz. O sea, si nosotros los saturamos de tanta cosa, va a recargar esos recursos cognitivos y el alumno va a terminar por no poder comprender nada. Es cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un recurso interesante. No voy a abrir los links. Aquí está un link donde ustedes pueden ver, por ejemplo, lo utilizaba para explicar a mis estudiantes el dogma central de la biología molecular y que entendieran el código genético. Ellos construían monstruos y para poder utilizar este recurso, yo tuve que crear un objeto virtual de aprendizaje. Y ya tengo guardado en como he curado contenidos, todas las cosas que me han servido en ocasiones anteriores para poder sacarlas cuando las necesite en nuevos momentos educativos.
Cuando yo busco un recurso, por ejemplo, voy a ver a aquellos que sean más fáciles, bueno, uno que estén en idioma, pero la mayoría están en inglés, que me permita hacer una búsqueda de lo que yo quiero de tema preciso, que sea capaz de filtrar y que luego me dé información sobre el recurso, que me diga, por ejemplo, de qué nivel educativo es, qué temática abarca exactamente, porque eso ya me está ayudando a filtrar. Y con eso, pues yo más rápidamente voy haciendo la curación de contenido. Una forma interesante de poder hacer que los alumnos vayan a la curación de contenidos digitales ellos mismos es llevándolos de la mano. No sé si alguna vez ustedes han trabajado WebQuest como profesores para trabajarla con los alumnos. Igual no la voy a abrir por cuestiones de tiempo. Aquí dejo la presentación y cuando le dan clic a la presentación los lleva a un ejemplo de WebQuest que yo he usado con mis estudiantes, donde le va organizando la tarea. Esta es una forma súper interesante de hacer investigación en plataforma, pero guiada. Es una investigación guiada porque le vamos dando al alumno la tarea que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, y nosotros ya hicimos la curación de los contenidos, ya se los damos a ellos para que no se pierdan y no naufraguen en la red cuando tengan que hacer la tarea que les pedimos. Entonces, eso también les facilita el trabajo a los estudiantes. Es una forma de llevarlos de la mano y poco a poco irlos soltando después cuando vamos quitando ese andamiaje. Luego, a veces nos queda que encontramos recursos muy buenos, están en inglés, y ahí que una de las herramientas importantes y uno de los elementos importantes hoy en día para ser profesores de ciencias naturales es el dominio del inglés, porque muchos recursos están en inglés. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo correr un video en inglés, pero mis alumnos no saben inglés. Utilizo cualquiera de las aplicaciones que yo ya sé, que yo ya conozco para crear mi propio video. Yo, por ejemplo, tengo en la computadora Screencastify, que es el que utilizo. La verdad que a veces he utilizado para crear videos. Sigo utilizando para crear videos, sigo utilizando PowerPoint. Por muy antiguo que sea, PowerPoint me sigue dando el mismo beneficio. O sea, sigo trabajando con él, sigo trabajando con PowerPoint para poder crear los videos de una manera fácil y rápida. Pero está Screencastify, está Screensomatic, cualquier cantidad que ustedes ya debieron, como profesores de ciencias naturales, pues organizar primero en su ambiente personal de aprendizaje y después creando un espacio en la red, ya sea en los que son libres o de manera personal, porque lo pueden hacer incluso dentro de su Google Drive o utilizar Evernote o utilizar OneNote para ir organizando todos esos recursos que tienen. Cuando buscamos el recurso que necesitamos para nuestros estudiantes, igual aquí es un link que le abre al uso del microscopio. Lo revisamos antes para ver si es funcional o no para el grupo que tenemos y en función de eso decidimos trabajarlo. Una vez la aplicación o el recurso por sí misma no le provee nada al estudiante. Por sí misma es una aplicación como tal. Nosotros tenemos que crear un contexto alrededor de la aplicación para luego pedirle a un producto al alumno, que es el que vamos a evaluar en función del objetivo que tenemos plasmado, ¿no? Eso es, por ejemplo, ahora que queremos que los alumnos aprendan de microscopía, pero no los tenemos en el laboratorio haciendo microscopía. Ahí les dejo un repositorio de recursos, cualquier cantidad de recursos que encontramos en la red, que alguien se tomó el costo de crear una hoja de Excel para subirlos todos y compartirlos, y se empezó a divulgar por todas las redes sociales. Y pues llegó a la mano de cada quien y ahí aparece ese repositorio para buscar recursos. Pero recuerden, eso es la primera parte. Después de la búsqueda viene el filtrado. Después del filtrado viene la organización. Y después viene la divulgación. Incluso con esos recursos, cuando estamos haciendo el filtrado y estamos haciendo la organización y la divulgación, nosotros en algún momento de esos tenemos que crear. O sea, aunque tengamos el recurso ahí, ese recurso digital, tenemos que crear.
Y ya ven, nos toma tiempo. Y por eso es que, en conclusión, para ser educadores curadores, o sea, para de manera organizada curar los contenidos que tenemos abrumados y que nos salgamos de esa infoxicación que tenemos, por si están infoxicados o por si ya descubrieron que están infoxicados. En mi caso, he llegado a la infoxicación y encima con el monoprocrastinador que tengo en mi cerebro está todavía empeorando la situación, pues se requiere de tiempo, y ahora se ha aumentado la cantidad de trabajo que tenemos frente a la computadora, se requiere de paciencia, se requiere de la necesidad de sopesar la utilidad y la validez de los contenidos que estamos seleccionando para ver si este me sirve, sí, este no, entonces este lo descarto. Hacer eso, tomar en cuenta ese contexto de nuestros propios estudiantes para saber si este recurso me va a servir o no, y el potencial que tiene mi audiencia, y obviamente considerar esos LMS, o sea, considerar si estoy trabajando en Google Classroom, si estoy trabajando con Edmodo, si estoy trabajando con Canvas, que es diferente a Canva. Canvas es un LMS, Canva es una aplicación para hacer infografías, si estoy utilizando Schoology, si estoy utilizando Blackboard, estoy utilizando Moodle, todo eso me va a permitir. Por ejemplo, cuando yo estaba utilizando Moodle en mis clases y hacía el blending porque solo subía recursos que quería que vieran, pero yo tenía todo mi trabajo en la presencialidad, pues Moodle lo usaba solo como un apoyo. Cuando vino el confinamiento, yo dije, ok, voy a hacer video quizzes. Los video quizzes son esos videos donde ustedes le incorporan preguntas para hacerlo interactivo y los alumnos están pues interactuando con el video se detiene un momento y dije, ok, voy a ver los que yo ya conozco. No los usaba antes, pero voy a ver los que ya conozco y ya conocí a Playposit. Entonces, como ya conocí a Playposit, se lo puse a mis estudiantes. Pero ahora, como yo sé que yo tengo en mi LMS que utilizo, yo tengo Moodle, entonces en Moodle ya no uso Playposit para que mis alumnos hagan una cuenta aparte en Playposit y ahí trabajen, o una cuenta separada, sino que en Moodle utilizo H5P, que es para hacer para crear contenido interactivo, y H5P si es amigable con Moodle. Entonces, inmediatamente yo ya pongo en mi plataforma de Moodle los video quizzes con H5P porque Moodle sí me permite utilizar H5P, pero no me permite utilizar Playposit. Entonces, voy conociendo mi LMS para saber lo que es compatible. Por ejemplo, si estoy utilizando Google Classroom, yo utilizo Edpuzzle porque Edpuzzle sí es compatible con Google Classroom. Entonces, ven, tengo que conocer eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Curando contenidos y haciendo mi PLE. Eso me ayuda a organizarme. Y después, ver las posibilidades de cómo voy a hacer ese montaje narrativo digital. Acuérdense, los dos canales, el auditivo y el visual, en la medida que nosotros, si queremos, ¿no se han fijado que los alumnos ustedes les dan las instrucciones? Pasa en la universidad. No me imagino cómo pasar en la escuela en estos días, en el colegio, porque cuando les damos las instrucciones, les damos un instructivo, se las escribimos, incluso les damos con imágenes, haga aquí, ponga aquí, haga esto. Miren lo que me pasó a mí con Webex. Aquí estuve con todo el equipo de compañeros para que me ayudaran, pero fue que Webex me bloqueó por alguna razón. Es más fácil si yo les creo un tutorial audiovisual y me ven haciendo las cosas. El niño se va a ir más porque están al mismo tiempo entrando toda la información por esos dos canales, el auditivo y el visual. Eso se le hace más fácil. Es más fácil darle las instrucciones al alumno de esa manera que si se las damos escritas. Si solo se las damos escritas sin imágenes, les van a preguntar, ¿y qué tenemos que hacer? Segurito que se lo van a preguntar. Por eso es importante también darse cuenta que los contenidos que nosotros utilizamos son siempre flexibles, son susceptibles de ser adaptados a diferentes contextos personales. Un contenido que de repente utilizó mi compañero y lo compartió porque tenemos una red una red docente de aprendizaje y ahí compartimos contenidos todos bien organizaditos, contenidos para esto, contenidos para lo otro, contenidos para aquí, contenidos para allá. Entonces yo veo que fulano de tal utiliza este contenido. Pero lo voy a adaptar yo de esta forma porque la naturaleza de mi clase es esta y mis alumnos son estos. Entonces yo lo puedo adaptar dependiendo de la óptica de cada profesor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí está mi monoprocrastinador, que de alguna manera estoy
como dice un mensaje de los Dalai Lama, train your monkey mind, entrena tu mono procrastinador, entrena tu mono de la mente. Estoy aprendiendo, ojo, porque yo ya estoy procurando salir de la infoxicación. Y así, de colorín colorado, este cuento se ha acabado y Hakuna Matata. Hasta la próxima. Muy bien, doctora Mayra, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos comentarios, sin embargo no encuentro preguntas, ¿verdad? Solo le dice saludes, ¿verdad? Porque hay muy buenas instrucciones para continuar este proceso. Pero aquí hay alguna pregunta y le dicen, voy a irme un poquito más arriba para ver el chat, y le dice, excelente, Lic Mayra, le dice, me encanta cómo explica, todo claro, les encanta su participación. Ha de ser que ya se quieren ir a cenar, ¿verdad? Se les avisa que ya está el link, ¿verdad? La forma de evaluación. Déjeme un poquito más, que acabo de ver una pregunta, más allá de la compatibilidad de las plataformas. Ok, Moodle y Zoom pueden ser compatibles para enseñar a mis alumnos. Eso le pregunta Wilson Alexis. Sí, claro que sí es compatible. Si usted utiliza Moodle, incluso en la versión 3.9 de Moodle ya le permite, bueno, pero eso también dependerá. Acuérdense que los LMS son de código abierto y de código cerrado. Los de código abierto le permiten al usuario, que en este caso los profesores, hacer ciertas modificaciones. Pero hay el 3.9, por ejemplo, si quiero hacer mucho más con Moodle, es una versión de paga. O sea, tengo que pagar un poquito. Pero realmente Moodle es gratis. Yo puedo utilizar Moodle en su versión básica y es compatible con Zoom. A través, o sea, ya Moodle le ha incorporado Zoom para que yo ahí organice mis sesiones, pero a veces no está disponible para la versión básica. Ok, muy bien. Aquí, bueno, nos hacen una pregunta, ¿verdad? Básicamente es a nivel de universidad y nos dice, buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es, ay, se me va esto. Mi pregunta es si sería posible, que sería viable incorporar capacitaciones previo a egresar del nivel superior en la UPN sobre aplicaciones populares no orientadas a la educación. Bueno, la verdad es que esto no es no orientadas a la educación para que puedan ser utilizadas para facilitar la interacción docente-alumno, ya que en ocasiones conocemos dichas aplicaciones, pero no podemos explotar todas las herramientas que estos recursos ofrecen. Bueno, denles un consejo, Lic Mayra, aunque yo ya les tengo uno, pero bueno, es importante, por lo que usted dijo, ¿verdad? Que hay una gran variedad de recursos, ¿verdad? Entonces, como yo les escribí ahorita, les estamos dando una muestra aquí, ¿verdad? Que nosotros consideramos que les íbamos a dar un poco de cada cosa con el fin de que luego ellos se conviertan en exploradores de los diferentes recursos. Porque una de las, bueno, de usted lo he recibido, de la profesora Elizabeth, el profesor Héctor que nos está manejando esta plataforma, y es que nos hemos depelado investigando y revisando recursos. Y lo mismo es para la curaduría de recursos, ¿verdad? Tenemos que empezar a buscar de acuerdo a los diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, recursos hay infinitos. Ahorita que estamos de hecho, ya muchos de nuestros profesores ya trabajaban en plataformas. La Lic Mayra es una de ellas, pues ya ustedes vieron que ella tiene una maestría orientada, ¿verdad? En esa situación. Pero realmente cuando nos estamos poniendo más al día en esto, es ahorita que nos ha estado tocando trabajar vía la virtualidad. Usted les puede agregar un poquito más de esta situación, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, sí existen, si ustedes buscan en la red, como les digo, ahí hay de todo. E incluso nosotros, ojo, que nosotros solo estamos navegando por
por la red normal. La red oculta me oculta una cantidad de cosas que ustedes se asustarían de lo que existe en la red oculta. O sea, es una situación grave. Y claro que sí, hay aplicaciones que las podemos utilizar para otros ámbitos. Nosotros porque nos enfrascamos en lo que nos compete como quehacer diario, ¿no? Que es el quehacer docente. Pero dependiendo de la necesidad que tenga, ustedes tienen aplicaciones para crear su propia marca de producto, por ejemplo, y hay aplicaciones que le hagan eso. Si usted trabaja, vaya, que a mí me gusta hacer mucho lettering y ese tipo de cosas, hay aplicaciones que le sirven para sacar moldes de letras, hay aplicaciones que le sirven para cualquier cantidad de cosas, y no solo del área de las ciencias naturales, estamos hablando de todas las áreas del conocimiento. Entonces sí existen, pero como les digo, para poder encontrarlas tenemos que aprender, o sea, navegar por la red es aprendido. Requiere de saber qué es una URL, qué significa RSS, qué significa un montón de cosas. Este es un mundo tan, pero tan grande que incluso los alumnos ni lo saben. Son expertos en tecnología, pero no saben que el Internet es un intercambio de bits de un nodo a otro, pero no es algo tangible. Cuando dicen está en la nube, realmente está en la nube, pero la nube no es tangible. Y sí hay cualquier cantidad de aplicaciones para todos los ámbitos. Lo que sí en nuestro ambiente de ciencias naturales, pues lo que nos compete es trabajar en nuestra área en particular. Muy bien. Están preocupados los maestros con la infoxicación y hay dos preguntas relacionadas con esto. Bueno, creo que todos se dieron cuenta que estaban infoxicados, ¿verdad? A lo mejor no sabían cuáles, miraban los síntomas, pero no sabían que se trataba de infoxicación. Tienen el mono por ahí. Entonces, hay dos preguntas en base a eso. Uno dice, ¿cuánto tiempo les tarda salir de la infoxicación? Y la otra es, ¿cómo evitarla? Bueno, la primera, evitarla aprendiendo a hacer curación de contenidos. Eso nos reduce la infoxicación, porque yo no me voy a abrumar solo porque hay cientos o 7 millones de aplicaciones para hacer infografías. Me quedo con una y con eso basta. Y obviamente salir de la infoxicación va a depender de la medida que nosotros tengamos para manejar ese monoprocrastinador que tenemos en la mente, que nos obliga a naufragar mientras estamos navegando, es que aprendamos eso, y a organizar la información que la red nos da. Y una forma de organizar la información que la red nos da son utilizando las herramientas que ya la red nos da para organizarnos. Eso es una forma de organizar. En la forma en la que nosotros organizamos los recursos, cuando van pasando las etapas de un momento de aprendizaje a otro, los recursos que utilizamos en un momento ya los tenemos elaborados y solo hacemos medias modificaciones. O sea, yo soy feliz, por ejemplo, cuando la Lixuelita me da la misma clase, porque yo solo hago medias modificaciones. Pero cuando tengo una clase completamente nueva, ahí hay que volver a hacer búsqueda de recursos para estar creando recursos. Y en este momento, recuerden, una de las tareas que nos obliga la modalidad es creación. O sea, nosotros estamos creando recursos multimedia. Y hay una teoría cognitiva que me dice cuál es la mejor forma y ya me da los principios. Si ustedes quieren buscar sobre la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, lean a Mayer y es súper interesante, le da principios para tomar en cuenta cuando nosotros estemos creando recursos o buscando recursos y cuáles van a ser los mejores para que el aprendizaje quede ahí en el esquema mental del alumno, en su memoria a largo plazo, que es donde queremos que quede. También le preguntan el nombre de alguna aplicación que usted pudiera dejar para crear contenido interactivo. Y yo le voy a agregar un poquito más, Mayra, porque también hay aplicaciones, como somos creadores de contenido en este momento, entonces también hay aplicaciones para hacer, profesores, registro de autoría de sus contenidos, ¿verdad? Y eso es importante porque ya que pasamos tanto tiempo preparando una clase, es importante que ustedes registren el contenido siempre y cuando ustedes vayan creando a partir de algo, pero que le den su propia forma. Eso es como
escribimos un artículo o una investigación y pues nos empapamos de la información de autores, pero al final nosotros creamos nuestra propia versión, ¿verdad? No sé si Entonces, puedo compartir, ellos quieren unas plataformas solo para darles una mirada, que yo se las voy a dejar, no sé, con los organizadores. No sé si puedo compartir pantalla o no, o ya no, para poder... sí, puedes. Sí puedo, permítame que no veo cómo compartirla, para que... Oh, sí, aquí está. Para que ustedes vean lo que yo hice al inicio del confinamiento. Cuando estaba al inicio del confinamiento, me dediqué a elaborar este cuadrito de algunas de las herramientas y aplicaciones en línea que me iban a servir para desarrollar mis clases en entornos virtuales. Porque, acuérdense, imagínense que aparte de la planificación, que ya de por sí la teníamos y que la seguimos teniendo, ahora tenemos que diseñar entornos virtuales. Eso es un trabajo aparte que antes no lo hacíamos. Ya se nos han agregado un montón de tareas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Agarrar las herramientas que yo conocía en ese momento, que comenzó la pandemia, y de escribir, pues porque la compartí con algunos amigos. Y lo que puse fue un tutorial, sabiendo que llega de la manera más rápida cuando el contenido se entra por el canal auditivo y visual al mismo tiempo. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, herramientas para reuniones y para desarrollar clases. Ahí están. Jitsi es muy bonita, es gratis, ahí no le cortan. Es muy práctica, se parece mucho a Zoom. El problema es que cuando yo la usé, esa no la conocía, cuando yo la usé, me apareció un individuo por ahí y dije yo, no, esto no va conmigo. Entonces, por eso pero es muy buena. Para elaborar infografías que me pueden servir para desarrollar objetos virtuales de aprendizaje, tengo. Si quiero grabar videos, PowerPoint, puedo grabar videos. Screencastify, puedo grabar videos, que es la que tengo descargada en mi escritorio. Está Screencast-O-Matic, es otra. Y hay muchísimos más. Yo solo agarré una. Para utilizar pizarras digitales. La misma plataforma. La misma Zoom, yo puedo grabar con la misma plataforma de Zoom. Sí. Para utilizar pizarras digitales, Microsoft, la que ya viene en Microsoft, que es Whiteboard, OpenBoard, que es de Google, Jamboard, que es de Google, que es muy compatible con Classroom, con Google Classroom. Para editar video quizzes y hacer mis propios video quizzes, yo usaba PlayPosit. Está también Edpuzzle. Están los videos editables de TED-Ed, pero la única ventaja es que solo puede usar los de TED-Ed. Y en Edpuzzle puede usar hasta los que usted hace y los que están en YouTube. Y en PlayPosit solo los que están en YouTube. Igual que en H5P, que es el que viene con Moodle. Están para elaborar hojas, por ejemplo, está Brainscape, está Go con QR, que les puede hacer fichas a los alumnos para que ellos puedan estudiar. Está ThinkLink. ThinkLink me gusta mucho porque es una imagen que yo agarro y que después lo que hago es agregarle iconos que le llevan al alumno a hacer un montón de cosas, a ver videos, a realizar un laboratorio virtual, a hacer ese montón de cosas. Está Padlet también, que me sirve para hacer muros interactivos. Está, déjenme ver, Canva. Está Gloster, que también para hacer muros interactivos. Está Canva para hacer infografías, líneas de tiempo. Easily también para hacer infografías, líneas de tiempo. Está Genially también para hacer evaluaciones de las que compartieron los compañeros. Por ejemplo, Quizzes la compartieron los alumnos de Héctor. Está Socrative, está Kahoot. O sea, los niños juegan con Kahoot para administrar las clases, que son los LMS. Está Edmodo. Está Google Classroom, está Blendspace. Ese es muy bonito porque es la interfaz súper fácil y ustedes solo arrastran las cosas que quieren que el alumno tenga en su salón de clase. Está Canvas, está Schoology y así. Entonces, vean que todo esto, ¿cómo se logra? Pues buscando y organizando lo que yo voy encontrando en Internet para salir de la infoxicación. Listo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya tardan en salir de esto? En diciembre, ¿verdad? Depende de cada quien. O sea, y la recomendación, actividades de meditación. Desconéctense por lo menos un día a la semana completamente de todo lo que tenga que ver la computadora y para que la computadora también descanse. Porque la computadora cada vez que nos ve nos dice, ay, ya, por favor, déjenme, como aquel meme, que dice, ay, ya déjame, porque ya todos los días me está tocando. Y también hay que desconectarse.
cambiar de actividad completamente, porque la infoxicación está ahí. Y no se abrumen, en estos congresos ustedes quieren aprender más y más y más. Entonces, ir de poquito, ir de poquito. De todo lo que yo recibí hoy, de todas estas aplicaciones, esta me gusta, voy a verla. Y después, al tiempo, si me funcionó, veo la otra. Y así. Y dependiendo de qué es lo que voy a necesitar, dependiendo de mi audiencia. Por aquí le dice que está, Lisette Ninoska, que está genial este documento y que si se los podría compartir. Sí, claro. Vamos a hacer un repositorio porque nos están pidiendo los recursos y bueno, como es rápido, ¿verdad? No, ellos no logran copiar todo. Algunas aplicaciones, Mayra, para laboratorios virtuales interactivos que usted les pudiera recomendar. Sí, dependiendo del tipo de laboratorio, en este link que está aquí abajo incluso, o en el que está en la presentación, que es un repositorio, una hoja de Excel, donde está un repositorio de diferentes sitios. Hay, por ejemplo, ese de microscopía que yo les puse en la presentación, es un laboratorio virtual. Hay laboratorios virtuales de química, laboratorios virtuales de biología, hay simulaciones para física, hay muchas simulaciones, por ejemplo, de recursos más bien, donde menos hay es de biología, ¿saben? Pero de química y física hay mucho. Yo veo a mi hija que está recibiendo sus clases por un Classroom y su profesora de química, que es estudiante de ya por finalizar de la carrera de biología, de la carrera de ciencias naturales. Ella ya está en su PP2 y es profesora de mi hija y le mando unas aplicaciones para leer los meniscos en las probetas súper fantásticas. O sea, y sí, ahí hay algunas, ahí en ese repositorio hay varios, o sea, no una, sino que un montón de laboratorios virtuales, hay bastantes. Pero recuerden, el laboratorio virtual por sí solo no lo van a utilizar, o sea, tienen que crear alrededor de ese laboratorio virtual que su alumno está viendo, tienen que crear algo para que el alumno les entregue un producto y ustedes se den cuenta de que el niño desarrolló aprendizaje. O sea, siempre tienen que, por eso nos toma trabajo. O sea, encuentro el recurso, pero después creo alrededor la tarea que me va a servir para determinar si con eso alcanzó el objetivo que yo tengo plasmado. Es muy bien, porque ya tiene guías subidas por los profesores, ¿verdad? Y entonces, perdón, se me fue el lado. Y puede usar clave de profesor también. Sí, bueno, hay otro BioInteractive que les puse ahí la página y tiene, cuando dice en BioInteractive tienen lecturas, tienen imágenes y tienen lo que dice interactivo, generalmente son laboratorios o son recursos interactivos y ustedes los pueden manejar como laboratorios también. Así es. Recientemente yo me encontré también una página donde está la parte de microscopía en tejidos y ya los señala. Por ejemplo, hay uno que yo les compartí ayer a los estudiantes de la PP2, porque estuve trabajando con ellos sobre recursos, pero más detallado sobre recursos en línea para la enseñanza de la biología, que está el de la Universidad de Utah, que obviamente ya no podemos llegar al laboratorio a ver las placas fijas de tejidos, pero las tenemos en de microscopía de la Universidad de Utah, de anatomía microscópica, ya nos da eso. Y encima también tenemos aplicaciones que pueden revisar, por ejemplo en anatomía, y las pueden bajar ya sea a la computadora o las bajan en el celular. Si ustedes entran al App Store de su celular, no solo hay cosas para hacer filtros y que se vean bonitos y bonitas, hay cosas para trabajar en educación, increíble cantidad. Ahí ustedes entran, por ejemplo, yo he usado aplicaciones para que ellos estudien el cuerpo humano y puedan ver toda la anatomía con aplicaciones en el celular que son gratis y que no le agarran tantos datos. Es cuestión de empezar a curar contenidos. Hay modelos en 3D también, donde usted les da la vuelta por todas partes, músculos, huesos, y ve el individuo desde la piel hasta adentro, va sistema por sistema. Son apps muy bonitas, yo tengo algunas de esas. Otra pregunta aquí, que usted mencionó aplicación de examen con vídeo, que si le puede explicar qué usar, cómo usarlo, ¿verdad? Depende de la plataforma. Por ejemplo, yo que estoy dando clases en la universidad y que utilizamos Moodle,
lo que utilizo porque es compatible con Moodle es H5P. H5P es una aplicación donde usted le abre y usted arrastra el video o copia la URL, se le abre el video y a medida que usted va dejando que el video corra, lo detiene donde usted quiere hacerle una pregunta al alumno. Y eso es Edpuzzle y es Playposit, le sirven para eso. O sea, y H5P le sirve para eso, Playposit le sirve. En Playposit y Edpuzzle usted puede hacer una cuenta con sus alumnos. Por ejemplo, Edpuzzle me funciona, es compatible con Google Classroom y entonces lo puedo conectar directamente, así como conecto H5P en mi LMS. ¿Qué quiere decir? Que yo a mis alumnos les digo, ya les subí el video quiz, les subo el video quiz, que fue una de las cosas que hice cuando comenzamos con el laboratorio de zoología, cuando comenzó el confinamiento, teníamos pendiente un laboratorio de disección de pez. Ya existe un video de cómo disectar un pez y lo explica el profesor. Entonces lo que hice yo fue un video quiz de laboratorio, del video de laboratorio. Y la ventaja que tengo con estas aplicaciones es que las preguntas inmediatamente me caen a mí organizadas por alumno con los resultados automáticos. Entonces ya no tengo que estar haciendo revisión de esas cosas. Entonces, esa es una ventaja que me ayuda. Y los alumnos se divierten porque yo puedo usar un video quiz para que el alumno de veras capte la información del video y que él mismo se dé cuenta, o sea, como para reforzar o como para evaluar. Cualquiera de las dos formas puede utilizarlo. En la página de esas herramientas que yo les comparto, ahí están algunos con el video tutorial para que ustedes sepan cómo abrir la cuenta, cómo agregarle las preguntas, cómo editar el video sencillito y rápido, sin mucha complicación. Quiero que comience de aquí, quiero que termine acá, y al final le quiero poner una imagen de lo que sea. Todo eso ustedes lo pueden editar. Ok, aquí hay otra pregunta y dice, ¿es legal crear mis contenidos a partir de imágenes que ya existen? Entonces aquí, bueno, explicarles un poquito los repositorios. Pero... sí, no, acuérdense que hay licencias. El tema de las licencias es un tema aparte. Entonces hay también repositorios de imágenes libres para que ustedes puedan utilizarlas en sus recursos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita todo lo que está en la red es utilizable y a veces lo utilizamos sin necesidad de pedir permiso. Y es cuando les pongo un ejemplo. Yo en la clase de evaluación, cuando la doy en QED, vemos una película que se llama, yo no sé si ustedes la han visto, se llama Los Tres Idiotas, pero la hindú, la de la India, para hablar de muchos elementos. Entonces, utilizo ese video de Los Tres Idiotas, pero resulta que ese video de Los Tres Idiotas no tiene licencia Creative Commons, que es una licencia libre para que ustedes puedan trabajar y puedan usar como quieran. Entonces, cuando utilizan un video, fíjense la licencia que tiene, que les va a permitir hacer esas cosas. Entonces, como yo utilicé ese video y lo subí a Moodle, inmediatamente lo cortó. YouTube me lo quitó, porque no tenía la licencia. Es para que vean ese tipo de cosas. Pero bueno, yo ya lo tengo guardado en yo lo bajé una vez y ya lo tengo guardado en mis carpetas. Bueno, y finalmente usted tiene una gran cantidad de felicitaciones, profesora Mayra, porque los egresados han quedado muy satisfechos con su presentación, su mente brillante, ¿verdad? Le agradecen todo lo que les da, todos los que han sido alumnos, una gran profesora, les encanta cómo explica, gracias por compartir, ¿verdad? Luego, aquí encontré uno muy bonito que decía que le felicito a la LIC Mayra, así es. Luis Peña, porque es una maestra, sí se me mueve cuando cae otro, ya se lo leo, porque me gusta mucho para leérselo, ¿verdad? Y le encantó. Hay una persona que dice aquí, Isela Margarita, excelente, me ha encantado el congreso, es el primero que recibo, estoy muy feliz, he aprendido mucho y los felicito. Entonces, bueno, aquí les decimos, ¿verdad?,
que los esperamos mañana, porque mañana tenemos más. Aquí hay una reflexión de una maestra que dice, bueno, que ella usaba Google, ¿verdad?, de formularios, pero que, bueno, la restringe la conectividad y le pidieron que hiciera otro tipo de exámenes también. A veces las personas que manejan los centros educativos pues no saben tanto de eso, ¿verdad? Brillante, de verdad, felicidades a la Licmaira porque es un gran ejemplo con su trabajo. Muy satisfecha de su conferencia, ¿verdad? Eso se la dio María Gabriela, ¿verdad? Felicitaciones a la Licmaira, me encanta cómo da su clase, me dio didáctica y evaluación. Muchas gracias por compartir conocimientos, ¿verdad? Gloria Magali, ¿verdad? Y luego, bueno, muchas felicitaciones que nos puede dar las 7 de la noche aquí con todas las felicitaciones, pero queremos que sepa que realmente a los profesores les encantó mucho su participación el día de hoy, ¿verdad? Les ha dado a conocer en poco tiempo mucho de lo que sabe. Yo les digo, podríamos estar semanas con la Licmaira, ella sabe mucho de todo este trabajo virtual, ¿verdad? Y entonces, pues a mí me gusta mucho que ella participe y ya saben que ella participó con ustedes en los SOBA y bueno, ella es una gran profesora de biología, pero también es una gran profesora de las clases educativas y ya muchos de ustedes lo han tenido. Entonces, muy agradecida, profesora Mayra, muy agradecidos a ustedes que nos han acompañado todo el día. Algunos han tenido algunos problemitas. Vamos a tratar de revisar las listas, porque dice, bueno, es que entré y no pude mandar el link. Traten de mandar ahorita su forma. Vamos a ver qué hacemos con los compañeros que están apoyando la parte técnica, que es muy dura, pero sí les solicito, por favor, llenar su forma, para mantenerle en los listados y poderle dar su diploma. El día de mañana iniciamos a las 8:30 de la mañana con la conferencia del doctor Luis Enrique Santos, ¿verdad?, del WhatsApp como herramienta didáctica para los que tienen poca conectividad, ¿verdad? Le vamos a dar unas palabras de cierre a la profesora Mayra, ¿verdad? Y otra vez le repito, muy agradecida por su participación, profesora Mayra. No, solamente ya rápido para no quitarles el tiempo y que todos ustedes se vayan a cenar. Les agradezco. Ustedes saben que pues hay dos cosas que me apasionan en la vida, y es la biología y la educación. O sea, la enseñanza me gusta, así que a pesar de que sí estoy infoxicada y que tengo que ponerme a dieta, tanto de la infoxicación como de la comedera, y que yo ya sé que tengo que entrenar a ese mono procrastinador que tengo en mi cabecita, porque los que son alumnos míos saben que soy estilo Dory, disfruto lo que hago y ojalá que todos lo disfruten, ya sea que nos acomodemos a las circunstancias que nos presenta la vida, pero mientras tengamos la oportunidad de compartir con otros, pues nosotros aprendemos. A mí me gusta enseñar porque en la medida que enseño, aprendo. O sea, yo siempre aprendo de cada uno de mis grupos, yo siempre aprendo algo. Bastante, o por poquito que sea, pero siempre aprendo. Y eso es fantástico. Que gracias a todos. Bueno, buenas noches. Que disfruten su cena, ¿verdad? Y los esperamos mañana, porque mañana les tenemos más sorpresas, ¿verdad? Entonces, muy agradecida con su participación y que tengan una feliz noche. Que descansen muy bien. De la parte técnica, un momentito, por favor. De la parte técnica, revisen sus correos, por favor. Revisen bien sus correos. Si la plataforma se traba, si Cisco Web se traba, lo que hicimos con la profe Mayra fue reiniciar todo el sistema y así, entonces, desde el correo volver a entrar. Entonces, recuerden que siempre se inscriben con su correo y entonces cualquier cosa en el correo tienen toda la información. Y reinicien sus dispositivos para que pueda funcionar de la manera mejor. Así lo solucionamos con la profe Mayra, reiniciar todo y revisar desde el correo. Porque si están insistiendo tanto, entonces Cisco los bloquea. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches.